Entonces, esta transición energética ya ha sido planificada a altos niveles en el mundo y que lo vamos a seguir viviendo en los próximos 30, 40 años, ¿no? Prescindiendo ya de los combustibles fósiles, ¿no? Gas natural, petróleo y derivados, ¿sí? Y el mismo Foro Económico Mundial también destacó, ¿no? Que se viene ya el boom de los vectores energéticos, y los vectores energéticos son aquellos denominados, eh, digamos, los vectores que puedan definir, que puedan manejar, que puedan controlar, que puedan transportar energía en el tiempo, ¿no? Así se define un vector energético, y uno de estos vectores energéticos es la electricidad. El hidrógeno también es un vector energético, así como el gas natural. Entonces, como cuando te dicen es la época del hidrógeno, no, en realidad es la época de los vectores energéticos, donde la electricidad, el gas natural y el hidrógeno en, en diversas líneas de tiempo van a preponderar. En este caso, la electricidad o la electrificación de todos los sectores productivos va a preponderar en esta transición, ¿no? Con la descentralización, la generación distribuida, las plantas fotovoltaicas, los autoconsumidores o prosumidores, algunos le dicen productores consumidores, la digitalización de la red, ¿no? Va a desarrollarse y va a desenvolver una nueva red a partir de las micro redes, ¿no? Se va a buscar en el transporte autonomía, ¿no? Se va a buscar compatibilización de la movilidad, del transporte, etcétera, etcétera. Entonces, uno de estos vectores en esta transición va a preponderar. Pero también el Foro Económico Mundial, entre el 2017 y el 2020, ya ha dado otra pauta de decir, ¿sabes? Vamos a utilizar otro vector energético como el hidrógeno, como un tema complementario, ¿no? Pero esto va a tomar tiempo por el convencimiento, la concientización que corresponde a todos los sectores productivos que van a prescindir de los hidrocarburos. Para ello hay que hacer esfuerzos enormes para limitar las emisiones de carbono en todos los sectores productivos. Hay que hacer que en el tiempo los costos de las tecnologías, de las energías renovables, disminuyan para hacer rentable en el tiempo las tecnologías del hidrógeno. También hay que alentar las estrategias de los países, las rutas o hojas de rutas de los países, ¿no? Para el manejo del hidrógeno. Y alianzas entre las industrias fabricantes de electrolizadores, fabricantes de celdas de combustible, ¿no? Ya han habido estrategias y manejos, y hoy en día en el mundo se está dando en Europa con mayor celeridad, en Sudamérica, en Chile, en Colombia, Costa Rica, Brasil. En el 2021 ya se hizo una estrategia y una política nacional. Si bien es cierto, el hidrógeno tiene años, ¿no? En el uso individual, pero nunca fue tan desarrollado a partir del 2020 como una política energética, ¿no? Esa es un poco la idea que está impulsando el Foro Económico Mundial al proponer el vector energético del hidrógeno. Para ello, algunos países en Europa, en base a estos alientos que da el Foro Económico Mundial, ya se hace un desagregado ya en cada país o en cada continente. Y en este caso, la Unión Europea definió unas fases para la transición energética. Algunos países como Alemania ya desde los 90 definió sus primeras fases, ¿no? Por ejemplo, aquí les puedo decir cuál es la primera fase, ¿no? A reducir hasta el 25% de emisiones de CO2 equivalentes, desarrollando tecnologías para energías renovables, las primeras expansiones de energías renovables y desarrollo eficiente de tecnologías, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Antes solo existía un solo tipo de tecnología de paneles solares, ahora existen innumerables tipos, los monocristalinos, los cristalinos, etcétera, etcétera. Diferentes tecnologías en controladores, en inversores, de modulación de ancho de pulso, ahora son híbridos, con tecnología IGBT, etcétera. Y se está buscando más eficiencias para poder disminuir los costos, hacer más rentable. Y esto ya Alemania y la Unión Europea lo tienen claro desde los años 90, ¿no? Nosotros recién, ¿no? Yo pongo aquí en color rojo, en qué etapa de esta fase de la transición está Perú. Perú está recién en esta fase, mientras los otros países de Europa están ya próximos a la fase intermedia entre 2010 y 2030, ¿no? 2022. Pero ellos empezaron con esta fase, ¿no? Desarrollo básico de la tecnología de energías renovables. Si no tienes energías renovables eh, como base, no vas a poder desarrollar la economía del hidrógeno, ¿no? O sea, principalmente la economía verde, ¿no? O el hidrógeno verde, principalmente. Para ello tienes que tener una base fundamental. Entonces, si bien es cierto, Perú tiene entre 7 a 8,5% de participación de energías renovables no convencional, no es suficiente, ¿no? Y se aspira, esto es mediante el decreto de emergencia climática, que Perú tenga un 20% de participación al 2030, eso es lo que se aspira, ¿no? Pero la realidad es que estamos en menos de 8,5%, según datos extraoficiales, ¿no? Esto todavía no se tiene una estadística 100%, pero por ahí la Sociedad Peruana de Energía Renovable ha hecho un aproximado que oscila en este valor. Sigo pasando por las fases de la transición energética que Europa ha cumplido, ¿no? Ya ellos están en la integración de sistemas energéticos, por ejemplo, con la flexibilización, la digitalización de sus sistemas, no solo eléctricos, sino energéticos en general, el uso directo de la electricidad, por ejemplo, los sistemas de almacenamiento de- del famoso sistema de almacenamiento BESS o sistema de almacenamiento en hidrógeno, en algunos casos, o de otra índole o de otra tecnología, que puedan evolucionar y desarrollar nuevos mercados de energía. Entonces, ellos lo tienen claro, ya hicieron este camino y están prontos a reducir entre 25 a 55% las emisiones de CO2 por continente o por país, ¿no? Después de eso, ¿qué sigue en la siguiente fase? En la siguiente fase consiste en ya masificar lo que se llaman los combustibles sintéticos, los e-fuels, ¿no? Por ejemplo, aquí se habla, pues, ¿no? De tener de aumentar los combustibles sintéticos a partir de construcción de plantas de hidrógeno verde, ¿no? De gran escala, ¿no? A partir de la tecnología de electrólisis. Eh, Construir plantas de combustible sintético o metanol sintético o gas sintético inclusive, ¿no? Para el transporte, para la industria. Esto ya en Latinoamérica se ha hecho, por ejemplo, los combustibles sintéticos eh, que ya está produciendo en pequeñas cantidades en Magallanes, Chile, la empresa GIF, en convenio de ENAP con Enel, con Siemens y Porsche, están produciendo combustibles sintéticos para exportar a Alemania, principalmente, ¿no? Y muchos otros continentes o países como Japón, Corea, Alemania, España, Francia están en este camino, que también ya van a cumplir sus metas, ¿no? Está en ese proceso. Y se piensa que la última fase de la desfosilización se va a lograr a partir de 2050, donde se haga una abolición de los combustibles fósiles, donde se logre importar energía renovable, ¿no? Para países como Alemania y otros países va a ser insuficiente las plantas o las centrales eléctricas que tengan, sea cual fuese la tecnología,
sobre todo la tecnología verde, va a ser insuficiente y ellos ya tienen un convenio firmado para recibir energía hidro de África, ¿no? En Congo, por ejemplo, en el proyecto Inga, que sería en su tercera etapa una de las centrales más grandes, aproximadamente 45 gigavatios de capacidad instalada, mucho más grande que las Tres Gargantas. Entonces, para tener claro, esto va a suceder más allá de 2050, porque la economía del hidrógeno va a necesitar mucho, va a demandar demasiada energía eléctrica que va a tener que importarse de otros países y de otras fuentes cercanas, ¿no? Para poder masificar la energía renovable como base y el desarrollo del hidrógeno para el uso de todos los sectores productivos. Aquí en este esquema podemos ver, estas son las fases que sugiere la Unión Europea, que sugiere Alemania como líder de esa región, y también se ve que se va avanzando paulatinamente, ¿no? En función a los objetivos que ellos se han trazado. Aquí en este esquema yo también planteé qué Perú hacía en paralelo, ¿no? ¿Qué podría hacer en paralelo y qué es lo que hicimos ya como país? Por ejemplo, nosotros desde el año 1863 producimos petróleo, pero la mayoría, digamos, el consumo del petróleo es importado para Perú. Siempre ha sido así porque ha sido insuficiente para la demanda que se tiene. Y yo estimo que hasta entre el 2030 y el 2040 ya dejará de utilizarse por diversas razones. Por presión medioambiental, porque no sería rentable, porque ya la banca de inversión no va a poder financiar estos, seguir financiando esta exploración para búsqueda de más petróleo, y que la presión ambiental de las COP26 va a ser preponderante para dejar de hacer rentable una explotación de combustibles fósiles, ¿no? En ese interín. Perú también, desde el 2004, explota gas natural, el lote 88, después el lote 56, el lote 57, y probablemente tenga el lote 108 que está en Satipo, que probablemente lo tenga hasta el 2060. Algunos dicen entre 2 a 3 TCFs más que se tendría. Y hay mucho más reserva aún no probada, ¿no? O recursos aún no probados, no convertidos a reservas aún, pero tendría que financiarse. Y el problema es que ya muchas bancas de inversiones no las están financiando o deja de ser muy atractivo para ellos. Decirles que Perú ha sido el pionero en América Latina de producción de hidrógeno verde desde el año 1965 también, y que mucha gente aún no es consciente de ello. Si bien es cierto, Perú con casi 24, entre 20 a 24 megavatios de capacidad, ¿no? Del electrolizador para poder producir hidrógeno verde para fertilizantes. Entre la Asociación de Hidrógeno del Perú, que fue formada en 2021, quien le habla y otros profesionales y colegas plantean de que a partir de 2030 Perú va a producir entre 1 a 3 gigavatios de hidrógeno. Puede ser verde, puede ser azul, puede ser turquesa, va a depender mucho de la estrategia y la hoja de ruta que se plantee oficialmente desde el Ministerio de Energía y Minas. No estamos hablando solo de hidrógeno, también estamos hablando de los otros vectores o carriers energéticos como el amoníaco y el metanol para poder hacer rentable el transporte del famoso hidrógeno en el mediano y largo plazo, ¿no? Todo esto entre el 2030 y el 2050. Yo he tratado de ser optimista, de decir que ya se puede producir hidrógeno azul o turquesa desde 2025. Es más, si ya producimos hidrógeno verde para esa planta de Cachimayo, ¿no? A través de la empresa NAEX, el hidrógeno azul también es posible, puesto que ya se produce el hidrógeno gris en las refinerías de Talara y las refinerías de La Pampilla. Y recordemos que el hidrógeno azul simplemente es el hidrógeno gris con la captura de CO2. Y el turquesa es un hidrógeno a partir de la pirólisis, usando
gas natural. Lo vamos a ver acá, no se preocupen si por ahora algunos no entienden. Esta es una idea macro, lo vamos a mostrar ya a detalle, ¿no? Ingeniero, ¿de qué está hablando? ¿Por qué hay muchos colores de hidrógeno? Dirán. No es así, es la forma como se produce, por eso es que se le asigna un color para diferenciarlo, simplemente es eso. Decirles también de que a nivel macro, muchos países, sobre todo los países desarrollados, tienen sus propias estrategias y hojas de ruta, donde no solo hablan del hidrógeno verde, hablan del hidrógeno azul, del turquesa, del gris, ¿no? Por ejemplo, China habla del color gris, marrón y verde. La Unión Europea habla del azul y verde, Alemania habla del verde, pero eso es en el papel, porque en realidad importa hoy en día hidrógeno azul de Emiratos Árabes. Francia habla del hidrógeno rosa, por ejemplo, a partir de la energía nuclear. Entonces, las estrategias y hojas de ruta van a ser diversas. Estados Unidos, por ejemplo, está apuntando a todos los colores, por más que John Biden defina en los medios de que solo se apunta al verde, pero cada estado también tiene cierta autonomía y tiene que velar por su producción, ¿no? Por la inercia de los combustibles fósiles que ya tiene, entonces hay que aprovechar. Y sería ilógico que países como Perú, no teniendo gas natural, no aprovechemos la producción no solo del hidrógeno verde, sino del hidrógeno azul o turquesa, que son las tecnologías que podemos. Y los costos también son competitivos, ¿no? Por ahora. En el tiempo, el hidrógeno verde será mucho más competitivo. Decirles también a nivel macro que Chile apuesta sí por el hidrógeno verde, porque en su matriz las fuentes primarias no tienen ellos petróleo, no tienen gas natural, es lógico que lo hagan, ¿no? El caso colombiano es diferente en sus planes y sus estrategias, hablan también del hidrógeno verde, el hidrógeno azul, es una matriz casi similar a la peruana, ¿no? Salvando algunas diferencias de cantidades de energías consumidas, pero Colombia está apuntando a esto, ¿no? Hidrógeno verde, hidrógeno azul, y creo que Perú también podría ir por ahí. Pero bueno, ¿qué dirá el Ministerio de Energía y Minas? Sigamos. Eh, para nosotros el hidrógeno no es ajeno y Perú ya tiene varios proyectos en hidrógeno, como les decía, del año 65, en puesta a operación del 68 ya de Cachimayo, Enaex, que es una empresa multinacional que ha comprado a Industrias Cachimayo, ya produce fertilizantes, amoníaco, nitrato de amonio, emulsiones, eh, acá en Perú y ha sido una de las primeras pioneras de producción de hidrógeno verde a partir de energía ¿no? A partir de hidroeléctrica. También decirles que existen proyectos en carpeta, en oficina, ¿no? A nivel de factibilidad y prefactibilidad, por ejemplo, Enerside le ha propuesto a la UNI hacer un proyecto de hidrógeno verde, más o menos de 120 megavatios fotovoltaico. Eso fue anunciado el año pasado. Decirles que el hidrógeno gris ya, como les decía, la refinería Talara lo produce a partir de reformado de metano, 30 millones de pies cúbicos por día, ¿no? Para hidrosulfurización, el, para el cracking, para diversos procesos que utilizan para los derivados de petróleo, para producir, utilizan el hidrógeno también. Decirles también que la UNI, en diversas facultades de química, electrónica, el vicerrectorado, están promoviendo la, digamos, compra de electrolizadores a nivel de pilotos, ¿no? De diversas capacidades, a través del Ministerio de Energía y Minas, vía Carelec, ¿no? Que es la unidad de financiamiento académica para la UNI. Entonces también hay laboratorios que se van a implementar seguramente en este año o el próximo año. Decirles también que Repsol en su refinería en La Pampilla también produce hidrógeno gris a partir de reformado de metano, ¿no? Con 12 millones de pies cúbicos por día desde el año 2016, que fue modernizado, a través de Traxide, que es un especialista en manejo de gases, ¿no? En este caso el hidrógeno. Decirles que estos son proyectos existentes,
¿no? Ya plantas operativas de hidrógeno gris. El único planta operativa de hidrógeno verde y la más antigua es la de Cachimayo. Los demás proyectos que menciono de hidrógeno verde son a nivel de propuestas, ¿no? Y proyectos de factibilidad. Perú LNG, que es la propietaria de la planta de liquefacción, ¿no? En Pampa Melchorita, donde se llevan el gas liquefactado al exterior, también han planteado un proyecto entre hidrógeno azul y hidrógeno verde para producir metano sintético. Y metano sintético a partir de la captura de CO2 y el hidrógeno verde o azul producido en sus instalaciones. ¿Cómo es esto? Más o menos en capacidad de electrolizador están pensando utilizar 50 megavatios, ¿no? 50 megavatios le pongo porque es megavatios de electrolizador, ¿no? El consumo, a partir de plantas fotovoltaicas y eólicas. Y también utilizando el gas natural liquefactado, ¿no? Esto es un proyecto de prefactibilidad que se está haciendo, todavía está en escritorio. Otro proyecto de hidrógeno verde, que es a partir de electrólisis de plantas fotovoltaicas y eólicas de 160 megavatios para producir metanol y amoníaco a partir del hidrógeno, hecho por la empresa MMX Resource Corporation, que es una empresa mexicana norteamericana, ¿sí? Principalmente. Esto, a la fecha 2022, eran todos los proyectos existentes y proyectados, ¿no? Anunciados oficialmente. Seguramente hay muchos más, espero yo publicar en estos días algunos proyectos nuevos que estén confirmados, ¿no? Y según la Asociación de Hidrógeno del Perú, los puntos amarillos son puntos posibles de consumo, según un estudio que hizo Engie Impact para esta asociación, y una producción futura de hidrógeno en los puntos celestes, ¿no? ¿Por qué ellos definen? Porque el estudio lo han hecho a partir de el uso de la energía renovable de eólica y solar principalmente, ¿no? Y los mapas del Atlas de energía solar y eólica le ayudan, los puertos le ayudan, ¿no? Los lugares de consumo también le ayudan. Entonces, para tener precios competitivos, ¿no? En el tiempo. Entonces, un poco, si uno quiere resumir y quiere hacer proyectos de hidrógeno verde o azul, por aquí más o menos una secuencia que yo pude resumir, pueden invertir rápidamente en Ica, en Arequipa, en Piura, en Lima Sur, ¿no? Para hidrógeno verde y azul, principalmente, o hidrógeno turquesa, Apurímac, Cajamarca, Moquegua, Tacna, Puno. Más o menos esta es la secuencia, ¿no? De verde, amarillo a rojo, de los proyectos que se tienen y los que se podrían tener. Bien, dicho esto, ahora vamos a entrar a, a decirles que ya teniendo el panorama de cómo son las políticas energéticas, vamos a hablar ya puntualmente de el hidrógeno y las tecnologías de electrolización y fusión de combustible. Nosotros ya estamos proveyendo para algunas empresas, algunos tipos de tecnología de sistemas con hidrógeno, y para ello hay que conocer qué cosa son los equipos principales, los corazones para este sistema con hidrógeno, ¿no? Que son los electrolizadores y la celda de combustible. Pero antes uno tiene que saber dónde son, cómo es que se hace la producción y cómo es que se hacen los usos del hidrógeno, como energético ahora, ¿no? Eh, para la producción uno puede hacer de diversas tecnologías, por ejemplo, para vía electrólisis, hay 4 tecnologías ya comerciales, industriales, que se están trabajando en diversos proyectos, por ejemplo, la tecnología de electrólisis PEM o electrolizador PEM, que es la tecnología de membrana de intercambio de protones, la tecnología de membrana alcalina, ¿no? Que es la más antigua, digamos que Perú tiene electrolizadores alcalinos en Cachimayo. Esta tecnología es del año 1921, más o menos, para tener una idea.
Pero también existe otra tecnología, como es la mixta, ¿no? Que es entre alcalina y PEM, que es la tecnología AYEN, ¿no? La de membrana de intercambio de aniones. Y la última tecnología y la más eficiente es la tecnología de alta temperatura o de óxido sólido, ¿no? Electrólisis utilizando celdas de electrolizador eh, de óxido sólido, para tener una idea. Entonces, cuatro tipos de tecnologías se utilizan a partir de energías renovables o la red eléctrica inclusive, ¿no? Basta que sea electricidad. Ya ustedes definirán si es verde, si es rosado, si es, pero es a partir de la electrólisis. Hay otro tipo de tecnologías a partir de el carbón, por ejemplo, ¿no? O a partir de la biomasa, donde podemos hacer pirólisis o gasificación, también se produce el hidrógeno, o a partir de el gas natural, ¿no? Se usa el metano, un reformado de metano y tienes el hidrógeno gris, y con la captura de CO2 tienes hidrógeno azul. Eh, sea biometano o sea gas natural propiamente dicho, que puedes hacer reformado de metano, o a través de la industria química puedes tener otro tipo de forma de producir hidrógeno como subproducto. ¿Para qué? ¿Cuáles son los usos? Se estima en el tiempo, y esto va a depender mucho del desarrollo tecnológico, de los costos de la tecnología, para aplicarse al uso respectivo. El hidrógeno se prevé para todos los sectores productivos. Estamos hablando de vehículos pesados, livianos, buses, trenes, vehículos, taxis, vehículos, transporte marítimo, fluvial, aéreo, ¿sí? Los jets, los aviones comerciales, es lo que se estima en el tiempo, ¿no? No ahora, pero en el tiempo, y más adelante les voy a mencionar qué tipo de celda de combustible utilizan. La otro requerimiento en el uso es, por ejemplo, la industria química, ¿no? Producir metanol, amoníaco a partir del hidrógeno. La industria pesada en refinerías, en el acero, ¿no? Refinerías ya es común, ustedes, les he mencionado Calara, Pampilla, por ejemplo. El acero, ¿no? Sí, el Perú, Aceros Arequipa, pueden dejar el carbón, pueden dejar el gas natural y usar más el hidrógeno, ¿sí? Es factible, vamos a ver en qué tiempo. La industria ligera, vidrios, grasas, aceite, electrónica y otros químicos especializados. La industria, digamos, del mismo gas, los famosos power to gas, o, o inyectar hidrógeno en los ductos existentes o nuevos de gas natural, ¿no? Esto se llama blending, una mezcla de gas natural con hidrógeno, para utilizarlo en los ductos grandes y en las tuberías domiciliares también. A ese nivel se va a llegar de uso en la climatización y en la producción de energía eléctrica a partir del mismo hidrógeno. Esto puede ser retroalimentar o hacer un balance de red o la reelectrificación, ¿no? Teniendo grandes almacenes de hidrógeno, se puede reinyectar electricidad al sistema a partir de ello. Y para eso acá hay dos tipos de tecnología. Pues uno, la famosa tecnología a partir de turbinas, ¿no? Ya hay muchas tecnologías que permiten eh, la combustión del hidrógeno para producir electricidad, pero hay otras tecnologías como la fuel cell o la celda de combustible que no hace combustión, ¿no? Que es una tecnología distinta y que también te permite producir electricidad, pero a un nivel de generación distribuida, ¿no? De menores capacidades, estamos hablando de 10 megavatios máximo, ¿no? No es tan escalable. Eh, y eso lo vamos a ver en el transcurso. Según la revista de Ciencia de Materiales, ¿no? Tecnologías de Ciencia de Materiales, hay muchas formas de producir el hidrógeno, pero nos vamos a enfocar en el hidrógeno de la electrólisis principalmente, donde les mencionaba que hay electrolizadores alcalinos de óxido sólido, PEM, y AYEN, que es la mezcla de alcalino con PEM, ¿no? Esta es un poco la fuente. Ya para ir aclarando y a ustedes lo tengan más claro,
El hidrógeno verde es porque se dice hidrógeno verde a todo lo que se es producido por la electrólisis del agua utilizando electricidad de fuentes renovables, ¿no? Eh, Algunos discuten que si la electricidad a partir de la biomasa puede ser verde o no, algunos dicen verde problemático, y bueno, eso es discutible. Algunos le dicen el hidrógeno gris, producido a partir del gas natural, ¿no? A partir del reformado de metano, pero sin la captura de CO2, emitiendo CO2 al medio ambiente. Lo que sí el azul, a la diferencia del gris, es que sí captura el CO2 y por eso es que es más, menos contaminante o cero contaminante porque el CO2 es capturado, ¿no? Es reutilizado para otro tipo de procesos químicos. El hidrógeno negro, ¿no? A partir de hidrocarburos, puede ser carbón o puede ser el mismo petróleo. El marrón procedente por ejemplo, aquí del carbón, a partir del vapor de carbón. El hidrógeno turquesa, a partir de la pirólisis del metano, ¿no? Pero esto no te emite CO2, simplemente te produce carbón sólido, o si quieres hacer plasmólisis, puedes hacer que ese carbón sólido se convierta en acetileno inclusive, eh, pero no, nunca te emite CO2. Por eso es que el verde y el turquesa, de alguna manera, son los que van a predominar junto con el azul y el rosa, ¿no? Que son los más limpios, digamos. El rosa es producido por electrólisis del agua utilizando electricidad procedente de energía nuclear, ¿no? Esto es lo que más usa Francia, por ejemplo, que tiene casi el 40% de su matriz eh, con plantas de centrales nucleares. Y entonces todos nos preguntamos, pero ingeniero, por qué el hidrógeno, no? Bueno, porque si me preguntas a mí, porque alguien lo decidió arriba, ¿no? Porque muchos hablan de hay que ir a la carbono neutralidad, que la OCDE nos dice hay que ir a la carbono neutralidad y todos los días nos dicen eso. Es respetable esa decisión, ¿no? Pero alguien tiene que pagarlo y mucha gente tiene gas natural, como nosotros, como Perú, pero bueno, uno tiene que tener claro de que hay diversificación de vectores energéticos que uno puede utilizar, ¿no? El hidrógeno sí o sí, como les dije, va a ser una solución de mediano y largo plazo, pero no esperemos que se nos acabe el gas para recién tomar acción, que es otro punto, ¿no? Un tema de planificación. ¿Por qué el hidrógeno? Si ustedes se fijan aquí en el cuadro azul, hay una parte comparativa entre el gas natural, el propano y el vapor de gasolina, donde se caracteriza la densidad relativa respecto al aire, ¿no? De estos combustibles. El hidrógeno es 14 veces más ligero que el aire, por ejemplo, ¿no? Una comparativa con los otros combustibles, el propano, el gas natural o el vapor de gasolina. La temperatura de autoignición es mucho mayor respecto a estos otros, 1085 grados. Para tener una idea, el hidrógeno y el gas natural tienen temperaturas de autoignición similares y es 2 veces más alto que el vapor de la gasolina, ¿no? En esta comparación. El rango de inflamabilidad del hidrógeno es amplio, ¿no? Con respecto a los otros. La energía mínima de ignición es, ¿qué cosa quiere decir eso, no? Es más o menos en condiciones óptimas, la combustión del hidrógeno puede encenderse con una mínima energía. O sea, en términos comunes, una pequeña chispa, ¿no? De 0.02 milijoule y empiezas a producir encendido, ¿no? De este combustible. Y en el otro lado, podemos ver la densidad energética del hidrógeno y de los otros combustibles, inclu- incluyendo otras formas de almacenamiento de energía, como las baterías de ion litio, el metano, el amoníaco, el metanol, el metano mismo, el propano, el etanol, la gasolina, la combustible para avión, el diésel, y el hidrógeno líquido, comprimido, ¿no? En tanques criogénicos o simple compresión.
Y entonces uno ve en el cuadro que es densidad volumétrica en megajoule por litro, ¿no? Versus densidad gravimétrica en megajoule por cada kilogramo. Este es, ustedes pueden analizar rápidamente que el hidrógeno, si bien es cierto, tiene una respetable densidad gravimétrica, o sea, cantidad de energía por kilogramo, que le da una ventaja respecto a lo demás para poder almacenar energía, ¿no? A grandes tiempos, grandes cantidades. Eso le permite al hidrógeno ser, digamos, relevante, pero no en términos de volumen, por ejemplo, ¿no? En términos de volumen, ¿no? La densidad volumétrica en megajoule por litro eh, se prefiere muchas veces el diésel, el amoníaco, pero como entra el factor de carbono neutralidad, combustibles que ayuden a la carbono neutralidad, está, bueno, baterías de ion litio, está el mismo amoníaco y está el hidrógeno. Y el hidrógeno puede ser en diversas versiones, liquefactada, en tanques criogénicos o simplemente con presión, pero eso va a depender mucho también de la rentabilidad para el transporte y el almacenamiento. Eso es algo que va, digamos, en desmedro del desarrollo ¿no? del manejo del hidrógeno, pero va a ser superado en poco tiempo, puesto que si hacemos comparativa entre hidrógeno y el gas natural que hoy en día utilizamos, eh, se requiere bajar a menos temperatura, digamos menos de 270 grados Celsius al hidrógeno para liquefactarla y llegar a por lo menos presiones altas, ¿no? Eso es uno, ¿no? Y el costo es amplísimo para hacer el hidrógeno líquido. Entonces, para el gas natural es más fácil, ¿no? Requiere menos temperaturas reducidas y presiones y rápidamente se puede liquefactar, ya es cosa conocida, ¿no? El hidrógeno, por su naturaleza, es más complicado comprimirla, liquefactarla. Hay que tener claro también que ya existen normas de hace muchos años, las ISOs, como no, la 22734-2 para generación de hidrógeno a partir de diversas aplicaciones residenciales, industriales también. Rápidamente, en resumen, se puede decir que el hidrógeno puede ser producido no solo por electrólisis, no solo por energía renovable, también energía de la red, ¿sí? También puede ser a través de gas natural, de biomasa, petróleo, carbón, ¿no? El hidrógeno, al fin y al cabo, es uno solo, es incoloro, inoloro, ¿no? Ocupa mucho volumen, ¿no? Y tiene una densidad gravimétrica interesante, respetable, más amplia, que te ayuda a hacer un vector energético importante para esta transición. Y lo más importante es que va a ayudar a la descarbonización, así como la electricidad propiamente dicho, ¿no? Como vector energético. Pero no, el gas natural no cumple este papel de descarbonización, por eso es que lo optan por el hidrógeno. En resumen, ingeniero, pero ya me mareé de tantos colores y que el hidrógeno, te digo que el hidrógeno es uno, sino que los colores los ponen para diferenciar la forma de producirla, ¿no? A partir de que, entonces para ello, muchas certificadoras, entre ellas Certify, que es una certificadora europea, que es un conglomerado de consultoras, por ejemplo, H. Inicio, ICN, TÜV, ¿no? La alemana TÜV y otras, o austriaca, y otras más, ¿no? Partners han hecho un análisis de garantías de origen del esquema hidrógeno verde y dijeron, bueno, olvidémonos de los colores, digamos que hidrógeno hay en low carbon y no low carbon, ¿no? O sea, con bajas emisiones de carbono el hidrógeno que uno pueda ser utilizado en Europa. Certify dice, ¿no? Que a partir de 36,4 gramos de CO2 equivalentes por cada megajoule de hidrógeno producido digamos, el tope para decir que es por debajo de esto,
es un hidrógeno de bajas emisiones, ¿sí? Y entre ellos puede ser pues el hidrógeno verde o el hidrógeno azul, ¿no? Por encima de ello ya es considerado hidrógeno gris. Ahora, esto de aquí aún todavía, hace poco, hace unas semanas, Certify, la Unión Europea, han estado negociando y nuevamente han hecho un cuadro donde han dicho por diversos tipos de producción, incluyendo el hidrógeno rosa producido por Francia, ¿no? Principalmente, y otros países, que se incorpore y van a cambiar los ratios de emisiones bajas de carbón para el hidrógeno. Entonces, estas certificadoras están en proceso de aprobación final, ¿no? Que ya no va a importar qué color, ¿no? Sino la cantidad de emisiones cuantificadas de CO2 equivalente a lo largo de toda la cadena de valor desde la fuente primaria, que es, ¿no? La electricidad, que es como energía secundaria, ¿no? Estamos hablando del viento, el sol, energía primaria, y secundaria de electricidad, ¿no? Entonces, todo ese análisis se hace en estas certificadoras. ¿Qué más? También decirles, y este cuadro es importante, ¿no? Pero, ingeniero, usted me dice que el hidrógeno se va a utilizar para todos los sectores productivos, desde un avión, de la industria química, el transporte, el sector energético, las plantas eléctricas, etcétera, etcétera. Sí, pero hay que tener claro y hay que pisar tierra de que esto es un proceso y es una solución de mediano y largo plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que las aplicaciones del hidrógeno van a ser rentables desde el verde hasta el rojo. O sea, del verde es lo que se puede hacer hoy. Lo rojo ya es lo que se va a hacer de acá en un largo plazo, muy largo plazo, ¿no? Para que sea rentable principalmente, ¿no? Y para que la demanda se construya. Entonces aquí una consultora llamada Liebridge Associates para la Unión Europea empezó a definir, oye, mira, podemos el hidrógeno utilizar en fertilizantes, como ya años se utiliza, en los procesos de hidrogenación, en producir metanol, hidrocracking, desulfurización. Esto se puede hacer ya, ya. De ahí le sigue vehículos fuera de ruta, el transporte marítimo, el acero, la industria química y el almacenamiento de largo o de gran escala, ¿no? Y así sucesivamente las otras aplicaciones para trenes, para metro, para vehículos livianos, para el uso residencial, para balance de sistemas energéticos, ¿no? Para centros comerciales, en general para temas de climatización, o sea, va a tener una aplicación inmensa el hidrógeno, pero no todas son rentables al día de hoy, entonces no todas son competitivas, ¿no? Entonces todo eso hay que analizarlo, pero lo principal está acá en la parte superior, ¿no? Lo que ya se utiliza. También decirles de que si hablamos desde la perspectiva del transporte, ya lo que sí se puede buscar comparando, ¿no? Con otras tecnologías como los vehículos eléctricos a baterías de litio o como los vehículos de combustibles, ¿no? Convencionales como el diésel, en el sector minero lo que se busca es descarbonizar y ser rentable. Descarbonizar y ser rentable. Obviamente el hidrógeno aún no lo es, pero si se busca que sea en camiones de gran tonelaje o de alto tonelaje o de tonelaje medio o buses, ¿no? Urbanos de grandes distancias, ¿no? O grúas horquillas, se puede buscar la competitividad del hidrógeno. Tanto es así que Anglo American en África ya tiene una solución como esta en hidrógeno, ¿no? A nivel piloto. Y se busca que los buses urbanos de largas distancias, ¿no? Donde supere en densidad gravimétrica, por ejemplo, a las baterías de ion litio. Ahí es rentable y es aplicable, ¿no? Todavía no en vehículos aún, por más que ustedes puedan ver ahora, hay soluciones, por supuesto,
pero están muy caras aún. Pero hay que tener claro, una vez conociendo este tema, cómo se empiezan los proyectos, cómo son las cadenas de valor del hidrógeno para poder saber utilizar estas tecnologías desde la generación de electricidad, la producción por diversas tecnologías de electrólisis, alcalina, PEM, AYEN, óxido sólido, o el hidrógeno azul o turquesa a partir de reformado, de pirólisis, las conversiones que hay que hacer, la compresión de alta y baja presión, la liquefacción, la síntesis de amoníaco, la síntesis de metanol, el almacenamiento propiamente dicho en tanques presurizados, en cavernas, en tanques criogénicos, o la conversión a amoníaco y metanol, ¿no? En el transporte, ¿no? La liquefacción, ¿no? Los tanques, grandes tanques presurizados en trailers, en camiones, para poder transportar o a través de ductos, ¿no? Como el gas natural, similar al gas natural, no igual, similar. Las reconversiones, las regasificaciones, los craqueos de amonio, la deshidrogenación y el uso final, por supuesto, ¿no? Todo eso hay que tener claro y lo menciono aquí. Por supuesto que muchas consultoras como el Consulado de Hidrógeno, la Agencia Internacional de Energía Renovable y otras privadas han dicho que hay mercado en 2050 de hidrógeno, sea verde, sea azul, sea gris, más de 800 millones de toneladas de hidrógeno al 2050. Solo el RENA te da 232, por ejemplo. Eh, Hay otras consultoras que te dicen que está entre 200. Al 2022, nosotros producimos más o menos entre 80 a 90 millones de toneladas de hidrógeno, y principalmente gris, ¿no? Gris y azul. Verde aún muy poco, pero esa es la proporción, la demanda. A ver, si no hay preguntas hasta acá, me lo haces saber, por favor, me puede interrumpir sin problema. Bien, aquí he puesto un cuadro comparativo rápido para que ustedes tengan una idea de qué cosa es el hidrógeno gris o el verde, ¿no? Según las tecnologías también hay que tener claro qué es lo que se produce, las cantidades aproximadas. Por ejemplo, en el reformado de metano, para el hidrógeno gris, necesitas entre 3,2 a 3,6 kilogramos de gas natural, 6,6 kilogramos de agua y 2,5 kilovatios hora de energía eléctrica para producir 1 kilogramo de hidrógeno y entre 10 a 12 kilogramos de CO2. Pero si lo haces en verde, ¿no? Necesitas 9 kilogramos de agua aproximadamente y entre 50 y 57 kilovatios hora de energía eléctrica para producir 1 kilogramo de hidrógeno y 8 kilogramos de oxígeno, ¿no? Definitivamente se ve la diferencia y eficiencias, mira, que va entre 60, 70 hasta 90% dependiendo de la tecnología del electrolizador. Todo esto hay que tenerlo presente, por favor. Bien, hay que tener claro también de que el hidrógeno verde y el turquesa y el gris, eh, vea aquí las cantidades de energía que se necesita y la razón por la cual se va a requerir más energía eléctrica para producir hidrógeno a partir de la electrólisis, por ejemplo, ¿no? 142 megajoules en ese proceso para producir 1 kilogramo de hidrógeno. El gris necesita 32 megajoules. El turquesa 19 es 63 con mayor cantidad ¿no? de peso de metano para producir 1 kilogramo de hidrógeno. Ojo que el gris es similar al hidrógeno azul, con la diferencia que el azul captura este CO2, no lo deja emitir al medio ambiente nada más. Esto es un paper de Science Direct, donde ya lo mostré muchas veces y que les muestro para que ustedes vean que los
temas a favor y en contra, las ventajas, las desventajas que hay para producir hidrógenos, ¿no? Un poco para tener esa idea presente. Las cadenas de valor muy conocidas y para el sector transporte, se tiene que, para las hidrogeneras, por ejemplo, esto es una hidrogenera de más o menos de 23 kilos a 350 bares, requiere aproximadamente 62,4 kilovatios pico de energía fotovoltaica, ¿no? Con un electrolizador y su fuel cell o su celda de combustible para retroalimentarse de 50 kilovatios el electrolizador, para producir hidrógeno a 20 bares, almacenarlo en un tanque de 11 kilos o 7 kilos, dependiendo de la presión, ¿no? Y con su respectivo sistema de comunicación, sus baterías de litio para alimentar servicios auxiliares. Esto te permite, digamos, en baterías tener entre 12 a 24 horas y una reserva de hidrógeno entre 7 a 10 kilos para 5 días, con una celda de combustible más o menos de 4.500 vatios. Esto para alimentar constantemente a 23 kilos de hidrógeno, ¿no? Para alimentar autos como Mirai, por ejemplo, o Nexo, que es otro tipo de vehículos de hidrógeno. Como le decía, la otra cadena de valor es en la industria. Esto es en la refinería de Talara, ¿no? El hidrógeno se utiliza para la reformación catalítica, la hidrosulfurización y otro tipo de hidrotratamientos, ¿no? Dentro de la planta de la refinería de Talara. Esto es algo similar a Cachimayo, ¿no? Tienes la red eléctrica, tienes el electrolizador, produces fertilizantes, emulsiones, ¿no? Amoníaco, a partir de el hidrógeno y el nitrógeno. En este caso, la diferencia es que utilizan plantas fotovoltaicas de 100 megavatios con baterías de litio de 5 megavatios y 20 megavatios hora. Esto con la finalidad de invertir más o menos 150 millones de euros, ¿no? Y se evita emitir CO2 de 39.000 toneladas por año. Es para tener una idea de lo que produce, ¿no? Otra cadena de valor y es utilizando el metanol como un carrier del hidrógeno, ¿no? Un carrier es una especie de que le permite transportar o llevar metanol, ya que el hidrógeno en su transporte y almacenamiento es muy costoso, no es rentable aún. Entonces se utiliza el metanol, se utiliza el amoníaco líquido, ambos líquidos, para poder transportar, ¿no? La liquefacción va a ser muy caro. Se hace en algunos casos, cuando los países de subsidio lo pueden hacer, pero aún no es rentable por lo expuesto. En todas las cadenas de valor que requiere el hidrógeno, ¿no? Desde la producción, ¿no? De electricidad, el almacenamiento, la distribución y su uso y aplicaciones, podemos ver de que pueden coexistir el hidrógeno con el metano y la electricidad, complementándose así en todas las matrices, en toda la cadena de valor energética. No solo utilizando el metano, el hidrógeno, la electricidad, también el CO2. El CO2 te permite reutilizarse para producir un metano de alguna manera sintético, ¿no? Utilizando el hidrógeno y el CO2 capturado. Este mismo metano puede ser reinyectado. Ahora, que no sea tan rentable, ¿no? Porque el factor acá es tratar de eliminar el CO2 de alguna manera en todos los procesos de toda esta cadena de valor. Entonces, eso es lo que se busca. Ya yendo a la parte más específica, les decía que para producir hidrógeno verde, en este caso, se tiene en la academia, en los famosos papers de Science Direct, hasta 6 tecnologías para producir eh, hidrógeno verde a partir de electrolizadores, pero de las cuales 4 son comerciales y ya están desarrolladas su industria.
el óxido sólido, la membrana de intercambio de protones, la membrana de aniones o intercambio de aniones y la alcalina. Esas son las cuatro, de las cuales las más antiguas, por ejemplo, en el mundo, ya la tecnología alcalina representa más o menos entre 80 y 85% del mercado. Hoy, 2020 a 2022, ¿no? La tecnología alcalina está preponderando y que poco a poco va subiendo la tecnología PIEM o la de óxido sólido. Si ustedes se fijan acá, el 2020, más o menos la tecnología alcalina representa casi el 85%, ¿no? La PIEM le sigue, luego la óxido sólido y otras más. Hay que tener claro de que la eficiencia de las alcalinas es ligeramente mayor, es más económica que las PIEM. También hay que tener claro de que cada proyecto hay que analizar sus CAPEX, sus OPEX, ¿no? Y el tipo de financiamiento. Los costos de inversión se podrían duplicar en función a las capacidades también, ¿no? Definir las tecnologías que uno quiera, ¿no? Por ejemplo, en Perú, para producir hidrógeno verde, como Cachimayo, necesitan siempre la alcalina, quieren reutilizar su infraestructura existente, les es más rentable utilizar alcalina que PYEP. Y además que ya lo han trabajado, ya lo han usado anteriormente. Entonces, optimizan mucho por ahí. Pero eso no quiere decir que con el tiempo las tecnologías se mejoren y cambien, ¿no? Esta tecnología es la alcalina, que se utilizaba desde los años 1800, para que tengan una idea. 1800, desde ahí se utiliza el electrolizador alcalino. Luego se han estado mejorando hasta la actualidad con la tecnología PIEM. Ustedes pueden ver más o menos que los ánodos y los cátodos son más concentrados, más cercanos, con gaps casi cero, ¿no? Con tecnologías de placas biometálicas, etcétera, que ahora vamos a explicar, ¿no? Y que se han estado optimizando, ¿no? Este tipo de electrolizadores. Pero ingeniero, pero hasta acá es teoría, sí, hasta acá es teoría, pero miren, ya entrando a los equipamientos de las tecnologías, de estas cuatro tecnologías de electrolizadores para producir hidrógeno verde, eh, vamos a ver los sistemas, uno por uno. Aquí, un electrolizador alcalino, ¿no? De tecnología con membrana intermedia que utiliza no es solo agua desionizada, ¿no? Sino es hidróxido de potasio al 30%, ¿no? Como electrolito para poder hacer la electrólisis en este electrolizador. Utilizan hidróxido de potasio con agua desionizada menor a 20 microsiemens por centímetro, ¿no? Para tener una idea, un electrolizador de 2 megavatios, miren la persona aquí, produce entre 300 hasta 485 metros cúbicos por hora de hidrógeno. Eso es equivalente más o menos entre 27 a 44 kilogramos por hora. Y miren el espacio que tiene para producir 2 megavatios. Es más o menos una pista de tenis, ¿no? Todo este sistema para producir solo 2 megavatios de consumo electrolizador. O sea, 225 metros cuadrados ocupa ese espacio, una pista de tenis. Si yo quiero producir a gran escala, que es lo que aspiran los países europeos del primer mundo, Estados Unidos, Japón, Corea, puedo producir 100 megavatios. Y miren la cantidad de electrolizadores que tendría que acumular. Este de aquí, 50 veces. ¿Para producir qué? 15.520 a 19.400 metros cúbicos por hora. Y eso más o menos representa entre 1.4 a 1.75 toneladas por hora. Imagínense ya si estamos hablando de gran escala, de 1 gigavatio, ocuparías entre 4 a 8 campos de fútbol con esta tecnología.
Si quieres hablar de la tecnología PIM, esta es la tecnología que utiliza una membrana de intercambio de protones, la parte intermedia, ¿sí? Utiliza las placas bipolares en los extremos, ánodo y cátodo, respectivamente. Tienen las placas colectoras de corriente en los extremos, por ejemplo, en este caso, aquí y aquí. Todo eso hace una celda. El conjunto de celdas con, con sus placas extremas, ¿no? Placas bipolares, hacen que sea un stack. Un stack es el conjunto de celdas, ¿no? Sea alcalina o sea PIM, que en este caso es la PIM, y su sistema de enfriamiento. Esto es a nivel industrial, puedes tener de pequeña escala, por ejemplo, para consumos de corriente de 0,9 hasta 200, o desde 1,8 hasta 400 vatios, dependiendo del fabricante. La idea es que para desarrollar electrolizadores y también celdas de combustible hay que tener claro la escala de producción de las membranas, tipo de producción bipolar de las placas, el ensamblaje final, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí consume la eficiencia de 52 kilovatios por cada kilogramo de hidrógeno producido. Más o menos en CAPEX representa entre 700 a 800 euros por kilovatio, en el caso de la tecnología PIM. Todo eso hay que analizar. Pero ingeniero, hasta ahí es un gráfico, pero esta es la realidad, mira. Esto de acá, NEL, por ejemplo, es un fabricante de esta tecnología de membrana de intercambio de protones, pero también produce alcalinos. En este caso estoy mostrando el tipo PIM. Y hay varias, según la capacidad uno define, ¿no? Sus datasheets, sus especificaciones técnicas. Si yo quiero producir 10 metros cúbicos por hora de hidrógeno, ya, o quiero producir 20 o 30, ya, yo escojo las características, el consumo, las. Recuerden que no solo es la celda, no solo es el stack, sino es todo un sistema, porque tiene un sistema de control, de monitoreo, ¿no? De verificación, de calentamiento, ¿no? Etcétera, etcétera. Es todo un sistema. Y almacenamiento del hidrógeno y también almacenamiento del electrolito o el agua desionizada, ¿no? Ver la cantidad de consumo de agua en función a la capacidad o el ratio de producción, la capacidad eléctrica de consumo, ¿no? Si lo quiero conectar en alterna o en continua, ¿no? Trifásica, monofásica, eso lo defino en las especificaciones de fabricante. Eso define mi ingeniería. Si quiero hacer producciones de mayor escala, por ejemplo, quiero producir 83 kilogramos, 250 kilogramos, o 1340 o 536 kilogramos por día de hidrógeno, estas son los consumos eléctricos y estas son las capacidades en container de 40 o de 20 pies. Va a depender mucho de la escala que yo quiero manejar para producir hidrógeno verde. Pero también existe otra tecnología, muy aparte de la PIM o IEM o alcalina, está la IEM, que es la mixtura de ambas. Esta tecnología es más compacta, es plug and play, produce 500 litros por hora, más o menos 1,078 kilogramos por 24 horas, un consumo pico entre 3 a 4,8 kilovatios, ¿no? Aquí sí necesita electrolito ya en hidróxido de potasio, con menos porcentaje, con 5% de concentración, pero con el agua desionizada en 20 microsegundos por centímetro, ¿no? Perdón, microsiemens por centímetro. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Esta tecnología PIN es modular, es compacta para laboratorios, por ejemplo, para uso residencial, para el que quiera hacer su propio banco o pequeña planta de producción de hidrógeno para su auto en el futuro de hidrógeno, puede utilizar esto. ¿Cómo así, ingeniero? Así, mire. Esto es aquí la Universidad de Chile, ¿no? Este es no me equivoco, de Antofagasta, una de las universidades de Antofagasta. Tienen aquí su banco de electrolizadores IEM de 3 kilovatios máximo. Tienen dos,
más su secador, ¿no? Y su almacén de electrolito con hidróxido de potasio, más su almacén de hidrógeno aquí, a partir de plantas fotovoltaicas, 30 kilovatios pico, si no me equivoco. Es fácil, pero ya si uno quiere escalar a 1 megavatio de consumo para producir 210 metros cúbicos por hora, también puedo escalar la tecnología IEM, ¿no? A un container de 40 pies más o menos para producir esta capacidad y este consumo de un 1,008 megavatios más o menos, que sería un conjunto de stacks, ¿no? De esta tecnología IEM. Este es un ejemplo para una planta piloto en Chile. Esta sí es para el Centro de Investigación Tecnológica de Antofagasta. Este es otro que fue inaugurado por el presidente de Chile, una planta móvil de hidrógeno verde, utilizando la tecnología IEM con celdas de combustible, ¿no? Para producir electricidad. La idea es un poco es ser un laboratorio que demuestre esta tecnología, que a partir de la planta fotovoltaica y que se retroalimente con hidrógeno y a la vez vuelva a generar electricidad. ¿Qué más? También hay electrolizadores de óxido sólido o los famosos SOEC. Permítame un rato. Si no hay preguntas, voy a tomar mi agüita un rato. La tecnología de óxido sólido es una tecnología distinta a las anteriores, a la YEM, a la PYEM o a la alcalina. La diferencia de las demás tecnologías es que esta tecnología es reversible. ¿Por qué les digo que es reversible? Porque la puedes utilizar como electrolizador o la puedes utilizar como celda de combustible. ¿Qué quiere decir? Si es electrolizador, necesita energía eléctrica, agua para producir hidrógeno. Si es celda de combustible, necesita el hidrógeno, ¿no? Y el medio ambiente o el oxígeno y te produce electricidad y calor, por supuesto, a partir del hidrógeno. Y esto lo puedes tener en tu casa, en tu industria o en tu vehículo. Ujú. Y esta solución es modular. ¿Cómo así, ingeniero? Miren, a diferencia de las otras tecnologías, el electrolizador de óxido sólido en el ánodo es a partir de óxido de níquel, ¿no? Este de color verde. En el cátodo es a partir de estroncio, lantano y manganita. Y el electrolito que utiliza es un electrolito sólido, ¿no? Es ITRE estabilizada con circonio o escandio estabilizado. ¿Pero qué es eso, ingeniero? Ah, esto es parte de las famosas tierras raras para producir una pastilla o una celda de 4 por 4 pulgadas, miren, para que tengan una idea. A ver, pero un ratito voy a desconectar mi... Ya, 10 megavatios para producir 252 kilogramos por hora de hidrógeno, si quieres producir a esa escala, utilizando vapor de agua, steam, o simplemente agua líquida desionizada, ¿no? Pero vas a producir menor cantidad de hidrógeno, 217. ¿Qué quiere decir? Que esta tecnología, si tú le inyectas vapor de agua, estamos hablando por encima de los 150 grados, por ejemplo aquí te dice, condiciones de operación, ¿no? Con vapor de agua, a 3.360 kilogramos por hora de vapor de agua, vas a tener produciendo 252 kilogramos por hora. O sea, mejora la eficiencia con respecto al ingreso de agua desionizada, fría, ¿no? Más o menos en temperatura de 10 grados. Mira.
Hay una diferencia, cuando ingresas vapor a altas temperaturas, la eficiencia aumenta de esta tecnología. Y la pureza que pueden tener es 99,99%, para tener una idea, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más, ingeniero? Mire, ¿cómo es esa tecnología? Ese famoso que parece un frigider, ¿no? Cada módulo les decía que es un módulo de 25 kilovatios, para tener una idea. Conjunto de stacks, que es más o menos 25 stacks. Cada stack tiene más o menos 40 celdas de este tipo de celdas de óxido sólido. Entonces, este famoso, como le llamamos, llamémoslo refrigerador, es un sistema completo de electrolizador que permite el ingreso de perdón, de electricidad y de agua o vapor de agua para producir hidrógeno con su sistema de monitoreo, de control, tuberías, enfriamiento. Este sistema ha sido muy utilizado, de óxido sólido, ha sido utilizado en la NASA. Es más, los fundadores de este fabricante trabajaron en la NASA, hoy promocionan eh, estas soluciones para todo el sector energético, para producir hidrógeno en grandes cantidades. Por ejemplo, ya han vendido a la India, Corea, Italia, ¿no? Para plantas de Lamborghini, por ejemplo, de 10 megavatios, de 5 megavatios, como celda de combustible, como electrolizador también. ¿Qué más? Haciendo una comparativa solo de electrolizadores, pueden tener una idea entre la alcalina, la PEM, la óxido sólido, la YEM, por ejemplo, y las eficiencias de todas. La de óxido sólido puede tener más en función al ingreso de mayor presión de vapor, ¿no? Las tecnologías, las presiones del hidrógeno, por ejemplo, a qué presión sale cada hidrógeno de cada electrolizador, de 30, 60, 5, 30 bares, ¿no? Las densidades de corriente son más amplias en la IM y la de óxido sólido, como en la PEM, y la es menor en la alcalina, por ejemplo. Las mayores eficiencias ya está visto, el consumo es menor en el óxido sólido de electricidad por cada metro cúbico de hidrógeno. Las ventajas, todas, por ejemplo, la alcalina es una tecnología muy madura, la PIN tiene una respuesta rápida, ¿no? Una ventaja, ¿no? O sea, opera rápidamente, no espera orden de segundos, minutos. Óxido sólido mayor eficiencia, y la IEM tiene catalizadores que no prescinde de materiales de tierras raras. Por ejemplo, el óxido sólido sí requiere de más. Por ejemplo, si quieres hacer un mantenimiento, quieres reemplazar, hay la probabilidad de que no tengas en stock, ¿no? Permanente. Entonces, esto es una desventaja, por decir un tema, ¿no? Hasta aquí, si tuviera alguna pregunta, si no, seguimos avanzando, nos quedan media hora para hablar y ya vamos a entrar de lleno a la celda de combustible. Y cuando hablamos de celda de combustible y electrolizador, tenemos que hablar pues de los sistemas de la red eléctrica o la red de hidrógeno o la red de gas natural. ¿Por qué? Porque entre ellas se puede relacionar, por ejemplo, ¿no? Si es un electrolizador, necesita de electricidad y de agua para producir hidrógeno. Si es la celda de combustible, eh, por ejemplo, necesita de hidrógeno para producir electricidad. Si es un celda de combustible de vehículo, necesita del hidrógeno para hacer su transporte. En el caso de el gas natural, por ejemplo, alimenta el proceso de reformado de metano con agua o vapor de agua y te produce hidrógeno, ¿no? O la inyección tipo blending del hidrógeno al gas natural o viceversa, ¿no? O la industria los procesos químicos a partir del hidrógeno rumbo a la descarbonización. ¿Qué cosa hay que tener claro acá? Hay que tener claro de que el funcionamiento tanto de la celda combustible como el electrolizador difieren, ¿no? Difieren casi en sentido opuesto.
No necesariamente las tecnologías IEM, PIEM y alcalina, ¿no? Donde se hace la electrólisis, es utilizado para hacer de combustible, ¿no? Pero cuando se habla solo del óxido sólido, esa tecnología sí se puede hacer la funcionamiento en reversa, ¿no? Celda de combustible que utilice óxido sólido requiere del hidrógeno, requiere de oxígeno para producir electricidad, ¿no? Y emitir calor y cierta cantidad de agua, por ejemplo. ¿Qué más? Decirles que la celda de combustible, así como hay 6 clasificaciones hasta y 4 comercialmente hablando o industrialmente hablando de electrolizadores, en celdas de combustible hay hasta 6 tipos de tecnologías. Las más conocidas, ¿no? Les voy a mencionar la celda de combustible PIEM, de membrana de intercambio de protones, la celda de combustible alcalina, la celda de combustible de ácido fosfórico, de carbonatos fundidos, la de óxido sólido propiamente dicho, y la de membrana de polímeros sólidos. Las más utilizadas es la PEM y la SOE, ¿no? En celda de combustible, que te permite producir electricidad hasta 250 kilovatios en esta tecnología, la tecnología SOF hasta 250 kilovatios, que es en promedio lo que uno se espera, ¿no? ¿Qué cosa es se podría resumir una celda de combustible? Simplemente es un dispositivo electroquímico que transforma de forma directa la energía química en eléctrica, ¿no? Y a partir del hidrógeno y de un comburente, en muchos casos el oxígeno. Produce calor, produce agua de forma continua, que es lo que se busca para diversas aplicaciones que le hemos expuesto anteriormente. Aquí un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la tecnología de óxido sólido, las tecnologías son reversibles. Aquí, cuando es celda de combustible, requiere ingresar hidrógeno, puedes ingresar monóxido o puedes ingresar metano inclusive con oxígeno y produces electricidad. Todo a la vez, no todo a la vez, pero sí puedes tener esta aplicación, te sirve para producir electricidad, sea con hidrógeno, sea con monóxido o sea con metano, ¿no? No todo a la vez, sino un solo insumo, ¿no? Si es hidrógeno, igual produce electricidad. Si es metano, también. O sea, me está diciendo, ingeniero, que la celda de combustible también lo puedo utilizar con metano para producir electricidad. Así es. ¿Puedo utilizar monóxido de carbono? Sí, y produzco electricidad. Interesante la tecnología. La de óxido sólido también es electrolizador y tiene el sentido inverso. Recibes electricidad con el agua y emites oxígeno, ¿no? E hidrógeno, por ejemplo. Entonces esto es una solución interesante. ¿Qué más? ¿Qué aplicaciones tiene la celda de combustible? La celda de combustible ustedes la pueden utilizar y la van a encontrar en este corto o en el mediano plazo. Van a encontrar que pueden utilizarla incluso para dispositivos eléctricos o electrónicos, ordenadores, smartphones o pequeños electrodomésticos. Van a tener esas aplicaciones utilizando hidrógeno. ¿Cómo así? Esperen que se viene una tecnología de almacenamiento importante que no les he mencionado y los voy a mencionar ahora. Eh, Otra aplicación es la aplicación estacionaria, ¿no? Que es utilizando en sistemas de almacenamiento, puede generar electricidad, generadores de electricidad, generadores de calor en hospitales, en zonas residenciales o generadores de potencia en casos de emergencia, cuando falla algún suministro principal. En aplicaciones al transporte, se contempla el uso del hidrógeno como combustible en pilas de combustible para vehículos livianos, ¿no? Autobuses, barcos, aviones, ¿no? Prototipos y modelos de pruebas usados con tecnología, incluso está prevista para comercialización ya, ahora, de vehículos como Mirai, como Nexo,
y transportes pesados también. Como les decía, esta es una tecnología del óxido sólido, es reversible, pero puede escalar hasta 10 megavatios en soluciones principalmente. Aquí la misma aplicación, ¿no?, de óxido sólido, tamaño de frigidez, pero en sentido contrario funciona en celda de combustible con hidrógeno, por ejemplo, 300 kilovatios de salida de electricidad, ¿no?, con una inyección de hidrógeno o combustible, sea hidrógeno, o sea, entre 10 a 14,5, ¿no?, de presión. eh, Puedo ingresar algún tipo de sustancias, además del hidrógeno, como el metano también, como les decía anteriormente. Va a ser muy, bueno, ya está siendo muy utilizado en la India, en Corea del Sur y en Estados Unidos, ya dejar de hacer la combustión convencional, ¿no?, utilizando gas natural, por ejemplo, ¿no?, para hacer el ciclo simple, el ciclo combinado para generar electricidad inyectada a la red. Esto es la conversión convencional, ¿no? Pero si utilizas célula de combustible, inyectas gas natural simplemente con oxígeno o el aire y produces electricidad y puedes inyectar a la red también hasta 10 megavatios, haciendo una generación distribuida, ¿no?, utilizando celdas de combustible. Por ejemplo, si quieren hacer eh, tanto que los ambientalistas no quieren ya utilizar el gas natural en combustión, ¿no?, de ciclo simple o combinado, pueden utilizar esto. Es una salida importante. Aquí un ejemplo, una planta de menos de 500 kilovatios usando gas natural para producir electricidad sin combustión, con celda de combustible. Esto es un hospital, ¿no?, de 1 megavatio, Bloom Energy. Y viene la celda de combustible aplicada a transporte, ¿no? Aquí, esta es la vista de planta de un vehículo Mirai, por ejemplo. Es un vehículo eléctrico a celda de combustible con hidrógeno. No se carga esto con electricidad, sino que utiliza el hidrógeno como fuente en dos tanques, ¿no? Dos tanques más o menos que te suman alrededor entre 5,5 kilogramos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque esto de acá tiene una celda de combustible. Esta celda de combustible recibe el hidrógeno por estas tuberías y convierte a la electricidad para alimentar el motor eléctrico que tiene este auto. O sea, este auto funciona a electricidad, pero alimentada por celda de combustible, ¿no?, fuel cell, y su tanque de hidrógeno. La ventaja es que te pueden llegar hasta 800 kilómetros de autonomía, puedes cargar en menos de 5 minutos, ¿no? Mientras un eléctrico lo puedes cargar en media hora, ¿no?, el más rápido que existe, o en algunos casos 8 horas, 4 horas, ¿no? Esto en menos de 5 minutos. Y la ventaja es que la autonomía puede sobrepasar los 800 kilómetros con mucha facilidad. Pero ingeniero, ¿qué más? Por ejemplo, ¿no?, esta celda de combustible para vehículo liviano, podemos ver acá con su tanque de hidrógeno. Esta de aquí es un modelo de Intelligent Energy que la empresa Drive P100, ¿no?, utiliza para vehículos Nexo en algunos casos, o cualquier otro fabricante de vehículos que quiera usar hidrógeno. Aquí, por ejemplo, las componentes de esta solución, ¿no? Dentro del vehículo a hidrógeno, como un Mirai, por ejemplo, vas a tener el mismo fuel cell, ¿no?, que es esta celda, este conjunto de celdas. Vas a tener el stack de la fuel cell, el stack que es el conjunto de las celdas. Vas a tener su unidad de control, vas a tener una unidad de interfase media, ¿no?, una línea para alimentación de hidrógeno, un convertidor de tensión, DC-DC puede ser,
un compresor para reducir la presión desde el tanque, hidrógeno, sistema de enfriamiento, ¿no? Para humedecer, filtro de aire, un sistema de enfriamiento y las bombas de enfriamiento de alta tensión, para enfriar principalmente el motor o el mismo fuel cell. Esto es de la fábrica o de la empresa Intelligent Energy para vehículos livianos, principalmente, ¿no? Por ejemplo, este Drive P100 Fuel Cell System eh, te provee electricidad de 110 kilovatios como pico, ¿no? En forma continua te ofrece entre 50 a 100 kilovatios, pero 110 pico, ¿no? Con un rango de tensión de 210 a 360 voltios continuo, pesos promedio de 240, temperaturas de operación de -20 a 40 grados centígrados. ¿Cuál es su aplicación? Vehículos livianos de pasajeros, vehículos comerciales pequeños, ¿sí? Esto es una aplicación sencilla, pero es la aplicación que se viene para el mediano y largo plazo. Aquí es una infraestructura para buses, ¿no? Necesitas la planta solar o eólica, el almacenamiento de agua desionizada, el sistema electrolizador, ¿no? Que separa usando la electricidad para usar el hidrógeno y separar el oxígeno, una compresora, un tanque que puede ser de 700 o 500 bares, que almacena gran cantidad de hidrógeno. ¿Para qué? Por ejemplo, alimentar una hidrogenera, ¿no? Una hidrogenera que, dependiendo del tamaño, puede surtir entre 60 a 120 gramos por segundo para vehículos pesados, en este caso buses, y que tienen capacidad de 200 kilogramos por día hasta 2000 kilogramos por día de hidrógeno. Esto este bus, por ejemplo, no solo tiene almacenamiento para hidrógeno, también para un paquete de baterías como sistema de respaldo, ¿no? Tiene su fuel cells propiamente dicho, o pila de combustible, como quieran llamarlo, ¿no? Estamos hablando de unos buses o autobuses de 5 tanques de 7,5 kilogramos de hidrógeno, cada uno de ellos a presión de 350 bares, total más o menos 37,5 kilogramos de hidrógeno que llevaría este bus, ¿no? Como parecido uno de entre 9 a 12 metros, similar pongámosle más pequeño, un poco menos que el Metropolitano, por ejemplo, poco menos. Entonces, en resumen, hasta aquí tenemos una infraestructura para alimentar los buses. El motor, por supuesto, no es el mismo que he mencionado acá. Ahora les voy a mencionar más adelante. Pero antes quiero decirles que en los sistemas de almacenamiento también entra a tallar fundamentalmente el hidrógeno. Puede ser almacenamiento en litio, en flujo, de hierro, pero el hidrógeno es vital, por eso lo menciono. Y puede tener muchas aplicaciones para complementar energías renovables, peak shaving, intermitencias, arbitrajes, muchas aplicaciones. El sistema de almacenamiento con hidrógeno. Pues regula frecuencia, soporta tensión, los black start, eh, para sistemas off-grid, etcétera, etcétera, dependiendo del tiempo de duración y la necesidad que uno tiene. Estos sistemas de almacenamiento no solo funcionan con consolas de combustible, también hay una nueva tecnología que ya se están utilizando en algunas empresas de fabricación de autos, pero no tienen la misma tecnología que Nexo o Mirai. Y les digo por qué, no son tanques de 5,5 kilogramos. Es de esta forma. Se los pongo primero teóricamente. Por ejemplo, cuando uno habla de almacenamiento de hidrógeno, tiene que haber dos tipos de almacenamiento. El primero, almacenamiento basado en la parte física y almacenamiento basado en materiales. Lo que conocemos como en el caso del gas natural, el almacenamiento es
de gas comprimido, puede ser de gas criogénico o liquefacción, esas formas de almacenamiento, ¿sí? Pero también existe otro tipo de almacenamiento basado en materiales. Puede ser a través, principalmente les voy a mencionar el caso de los líquidos orgánicos como el metanol, por ejemplo, ¿no? O el amoníaco, es una forma de almacenar hidrógeno, o los hidruros metálicos. ¿Pero qué es eso, ingeniero? Es una solución para almacenar hidrógeno sin hacer compresión, sin variar la temperatura, sin variar la presión en el hidrógeno. ¿Se entiende? Pero, ingeniero, ¿esa tecnología existe o es teoría? No, ya existe esa tecnología. Y les voy a mostrar. Por ejemplo, esta es una pila de hidrógeno, o una batería de hidrógeno, como quiera llamarlo. ¿Esto existe? Claro. Esta es una famosa batería de hidrógeno. ¿Cómo así, ingeniero? Utiliza la tecnología de hidruros metales, no utiliza un tanque, ¿no? Criogénico, no utiliza un para comprimido, ¿no? Con temperatura reducida de hidrógeno, no. Almacena, bueno, recibe energía solar, ¿no? A través del inversor, ¿no? En forma de, eh, alimenta auxiliarmente, se alimenta a través de líquido, y aquí tiene su electrolizador que convierte esa energía eléctrica en hidrógeno. Ese hidrógeno sale del electrolizador y también se almacena en unos cartuchos. En este caso son 6 cartuchos, en otros casos son 4 cartuchos, donde tienen un sistema de hidruros metálicos donde el hidrógeno va a parar directo, sin comprimirse, sin variar la temperatura. ¿Y cómo puede almacenar tanto hidrógeno en 6 cartuchos, sin comprimir? Interesante. Puesto que la tecnología de hidruros metálicos, les voy a hacer una analogía, ¿no? Ustedes han visto en, por ejemplo, en los hardware de las computadoras, para enfriar las grandes computadoras a nivel nanotecnología, utilizan tubos de esa magnitud, ¿no? Nanométrica, para enfriar todos los procesadores, y todos los procesadores se enfrían con nitrógeno, ¿cierto? Pero necesitan canales de esa magnitud para enfriar todos los procesadores. Es una analogía, que es lo que hace el hidrógeno a través de los hidruros metálicos, se almacena en estos filamentos o tubos pequeñísimos, sin variar las condiciones, por supuesto, del gas. Pero, ingeniero, ¿eso existe? Sí, existe. Labo es una fábrica de estas baterías y, por ejemplo, esta es la famosa batería de hidrógeno que tiene una capacidad de 40 kilovatios hora, más o menos te dura para menos un mes, más o menos 20 días, ¿no? Si tú quieres. Tiempo de vida de esta solución es 30 años. Eh, Te mide 1,68 por 1,24 por 40 centímetros, ¿sí? 196 kilos, y almacena en hidruros, ¿no? En este caso en 4 cartuchos, ¿no? Pero ¿qué te entrega? Te entrega energía de 40 kilovatios hora, ¿no? Con una potencia máxima de 5 kilovatios. Esta solución tiene un tiempo de vida de 30 años, y bueno, por lo menos 40 kilovatios, a ver, en una familia te dura por lo menos casi una familia de 2 personas, fácil, ¿no? En un mes, fácil un mes. Una familia de 2 personas, solteras, ya con un hijo pequeño, lo que tú. Esta es la solución que existe a partir de hidruros metálicos, utilizando celda de combustible también, por supuesto, electrolizador y celda de combustible a la vez. Es como le mencioné aquí, ¿no? Tiene su celda de combustible, tiene convertidor DC-DC, tiene su batería de litio auxiliar, tiene su electrolizador y su purificador de agua desionizada, los cartuchos de almacenamiento. Esta es la batería. ¿Cuánto cuesta?
Costará por lo menos entre 60 a 80 mil dólares en promedio. Yo ya hice la averiguación. Todavía está caro, pero esta solución ya existe y se va a masificar en estos próximos años. Ciclos de operación, menos de 20.000 ciclos, ¿no? Para durar 30 años. 10 años de garantía te da. Pero ingeniero, entonces ya hablamos del almacenamiento, hablamos de electrolizadores, hablamos de celda de combustible, hablemos ya de la celda de combustible propiamente dicho para el transporte. Entonces ya hablamos de los buses, ¿no? Las hidrogeneras para autos, para buses, en estas capacidades. Aquí pueden ver en los buses el control de la fuel cell, las baterías auxiliares de litio, los tanques de hidrógeno, pueden ser 5 a 7 tanques, ¿no? Criogénicos o de compresión, los HVAC para sistemas de ventilación, sistemas de control térmico eléctrico, el vapor de agua, tren de potencia eléctrico, el motor, celdas de combustible propiamente dicho, las compresoras para las celdas de combustible y listo. Alemania es uno de los primeros pioneros que maneja los buses eléctricos, después España, ahora último, bueno, y también hace muchos años, en 2018 lo hizo Costa Rica y por ahí Brasil. Luego en estos últimos años ya lo han hecho Colombia y Chile, ¿no? Los famosos buses a hidrógeno, en las capacidades que ya les mencioné anteriormente. Lo mismo para el transporte de eh, ferroviario. Alemania fue uno de los pioneros también, conjuntamente con España, para trabajar con celdas de combustible y sistemas de almacenamiento de hidrógeno, esto sí con tanques criogénicos o tanques de compresión. Utilizan conversores de tracción, motores de tracción. Obviamente los motores van a cambiar, las capacidades de las celdas de combustible también cambian, ¿no? Los barcos también van a utilizar celdas de combustibles, ¿no? Dentro de los barcos, algunos barcos van a ser sin electrólisis a bordo, otros con electrólisis a bordo, utilizando agua tratada, por supuesto, desionizada, ¿no? Con menores eh, o mayores capacidades, dependiendo, utilizando siempre celda de combustible. Los famosos camiones a celdas de combustible, prestando servicios, bueno, esto es en Los Ángeles, Estados Unidos. Por ejemplo, el camión SCAT, ¿no? De transporte de minerales, que ya lo hizo Anglo American en África. Seguramente en Chile también ya está en camino a hacerlo. Y bueno, ustedes me decían, ingeniero, ¿y cuál es la celda de combustible que utilizan estos camiones transportes pesados? Puede ser el tren, puede ser puede ser los barcos, puede ser los buses, los camiones. Este es el equipo. Es un equipo que te provee, este sí te provee de forma 100 kilovatios de forma continua. El otro te producía entre 50 a 100, ¿no? Variable, ¿no? Esto sí te garantiza continua con 250 a 400 voltios DC y máxima salida de corriente 400 amperios. Un peso aproximado de 275 kilogramos. Esto en temperaturas de menos 20 a 40 grados. Aplicaciones. Puedes usarlo para bus, para camiones, tractores, estaciones de energía, ¿no? Para barcos, ¿no? La marina, trenes, tranvías. Dicho esto, es todo lo que podemos mencionar en cuanto a las tecnologías para hidrógeno en el sistema de transporte. Ya voy terminando, no quiero aburrirlos más. Y empezaría con las preguntas. En Batech damos estas soluciones, estas tecnologías ofrecemos al mercado, que está en desarrollo, por supuesto. Ya tenemos especialistas en diversas tecnologías para hidrógeno, para sistemas energéticos. Hemos participado en muchos eventos de hidrógeno con colegas de España, de Chile, de Perú, ¿no? Con tecnologías propiamente de la industria. Y bueno, representamos algunas marcas de estos equipamientos ya conocidos que esperamos sirvan para el Perú.
Y bueno, somos la primera empresa o la peruana que participa en licitaciones de equipamientos de hidrógeno para Perú. Estamos licitando con Chile, NAEX. Bueno, pero esto es para Perú, por supuesto, de NAEX Perú, pero es a licitación externa, ¿no? Y bueno, algunos fabricantes que representamos nosotros para diversas tecnologías. Y bueno, espero que les haya servido, les haya gustado esta presentación. Muy amables. Si Muchas tuvieran gracias, algún... ingeniero, por la ponencia. Van a haber una ronda de preguntas, quizá de mis compañeros. Más bien, ya se va a compartir el forms de la asistencia. Por favor, llénenlo. Y para ya finalizar la reunión después de las preguntas, por favor, pido a todo el público que pueda prender su cámara para tomar la foto de presentación que se va a subir en las redes y